Muy buenos días, vamos a empezar con la clase del día de hoy sobre las causas y consecuencias de la migración. Si recuerdas bien el tema anterior, vimos causas y consecuencias, pero de la migración del Perú. Ahora vamos a hablar sobre la migración en el mundo. Si te das cuenta, cuando hablamos de causas y consecuencias, quiere decir qué motiva en el mundo a que se realice la migración y cuáles van a ser los efectos, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Si te das cuenta, este gráfico te explica sencillamente, ¿no? Todos los movimientos migratorios o de migración es cuando las personas se desplazan o la población va de un territorio hacia otro, cambiando completamente su estilo de vida porque va a cambiar de residencia temporal por un tiempo largo o permanentemente. No por unos días, una semana, no, sino por un tiempo corto de unos meses o permanentemente. En este caso, la persona emigra cuando sale de su lugar de origen por factores de repulsión, quiere decir factores que hacen que salga, y inmigra, ¿no? Por factores de atracción, factores que le hacen que se quiera quedar a un nuevo lugar de destino. Y viceversa, lo mismo cuando la persona del lugar de destino va hacia el otro lugar de origen. En la historia, esto comienza a tomarse en cuenta o registrar los movimientos migratorios a partir recién de la Edad Moderna. Los viajes y descubrimientos, lo que es la colonización de muchos otros países o continentes, ¿no? Con la intención de buscar las nuevas tierras por parte de los europeos, es el más grande inicio o es el más grande acontecimiento de migración en la historia. Antes no podemos definir ya que no habían registros, ni libros, ni mapas que demostraran justamente, ¿no?, la llegada a nuevos territorios. No se conocía de América. La navegación fue el principal medio de transporte que desplazaba masivamente, llevaba gran cantidad de personas, millones de personas de un lugar a otro. Al mismo tiempo, también sucede y inicia el término o el concepto de despoblación, ya que muchos europeos se iban a América a habitar y estos países perdían personas, perdían mano de obra, perdían habitantes. Se fundaron nuevos países y en sí toda nuestra América. Con el tiempo, los avances ya en los nuevos países y en los países europeos estallan o cambian con la revolución industrial. La migración comienza a tomar mayor sentido y mucha gente que todavía no había terminado de llegar a nuevos lugares vuelve a viajar o vuelve. Así que se forma el éxodo rural, el inicio de la gente que sale del campo, que había llegado, ¿no?, a las ciudades. ¿Por qué? Porque ahora ya el factor no era buenas condiciones de vida o alimentos, sino la tecnología. Miles y millones de campesinos, personas de tierra, personas que vivían en las serranías o en las partes rurales, ¿no?, dan origen al nuevo desplazamiento interno, hacia adentro, hacia el mismo país, pero a las capitales. Así se descontrola el crecimiento de población. Hay mucha gente en los lugares principales, en las ciudades, y se forman las grandes o enormes ciudades, como se les conoce, o con un término más sencillo, capitales, ¿no? Si hablamos de los movimientos de la migración, ¿cuáles han sido? Tenemos la emigración, cuando una persona abandona su lugar de origen y va hacia otro; la inmigración, cuando la persona llega a un nuevo lugar; y el retorno, cuando estas personas vuelven a su lugar de origen, ¿no?, pasado ya un tiempo. También podemos darnos cuenta y recordemos, ¿no?, que nos dimos cuenta que el ir de un lugar a otro, migrar, ¿no?, no es algo tan sencillo. Depende cuál es la distancia, cuáles son los factores, cuánto es el tiempo, las consecuencias, por qué se hizo, las causas, ¿no?, para poder clasificarlas. Una de las clasificaciones que vimos también en las clases anteriores fue según la distancia, ¿no? Tenemos migraciones interiores, cuando una gente va del campo, de la parte rural a la ciudad, ¿no? Ciudad o campo, del campo a otra región, a otro campo, de la ciudad a otra ciudad, pero dentro de un país. Pero exteriores, internacionales, cuando uno viaja, ¿no?, a otro país del continente, o cuando viaja a otro continente, mucho más aún, ¿no? Son dependiendo según la distancia. A mayor distancia vamos a hablar de migración exterior, a menor distancia migración interior. Y según su función podemos también darnos cuenta que tenemos la diferencia de las causas.
La causa, hay migraciones que son voluntarias y algunas que son forzosas. ¿Te acuerdas? ¿Qué era voluntaria? Por ejemplo, aquella que uno hacía para mejorar, ¿no? Por ejemplo, socioeconómica, ¿no? Ir a vivir a un lugar donde haya mayor seguridad, o un lugar donde va a trabajar, o un lugar donde va a estudiar. Y forzosas, cuando mayormente te obliga el mismo Estado. En el caso de una guerra, o el caso de los esclavos en la época, ¿no?, española, que tuvimos acá en el virreinato, viajaban estos esclavos obligados a trabajar. Nadie les consultaba, eran obligados y ni remunerados. Otra forma de dividir la migración puede ser según la duración. Hay migraciones que son permanentes, cuando ya te mudas y te quedas allá a vivir, a residir al nuevo país, o temporales, por unos meses, o pendulares, según ciertas etapas de la vida. Hay gente que vive en diferentes países, etapas de su vida, su niñez, su adolescencia, su juventud, su etapa de casados, su ancianidad. Hay ese tipo de migraciones y es una migración. Según también el momento en que se desarrollan, también podemos hablar de migraciones, ahora sí con registros históricas, debido a ciertas etapas de la historia del Perú, como vimos, ¿no?, de los años 60, los años 80, los años 90, ¿no? Como las migraciones actuales que vemos y mayormente son por problemas económicos, ¿no? Entonces, profesor, habiendo usted clasificado conmigo los tipos de migración, podemos decir que la causa principal de migración es cuando el ser humano se va de un lugar a otro realizando movimientos en busca de alimentos. Sí, en realidad la supervivencia es muy importante. Diríamos que el factor económico alimenticio sería la primera, pero en la actualidad son muchos más aún las causas por las que uno se muda. No solamente porque no tenga económicamente. Personas que tienen económicamente, tienen mucho dinero, pero migran, se mudan tal vez por la tecnología, por el estudio o por problemas políticos, ¿no?, que están de moda muy últimamente. Una de las causas de la migración es la causa natural. ¿Cuándo hablamos de una causa natural? Cuando el lugar no es propicio, cuando el lugar no es apto para vivir. Por ejemplo, una inundación, un terremoto, ¿no? Un lugar que tiene problemas de cosecha, problemas de sobrevivencia, que trae enfermedades, ¿no? Un clima extremo. Eso hace que sea por causa natural y uno sí o sí tenga que irse. Por ejemplo, fenómenos naturales que causan movimientos migratorios. Hay, por ejemplo, en la provincia de Tungurahua y Chimborazo, cuando ocurrió la famosa erupción del volcán Tungurahua. Si el volcán erupciona y bota la lava y destruye la ciudad, no te vas a quedar a vivir ahí, ¿no? Corres riesgos, traes enfermedades. Entonces, obligadamente, por razones de la naturaleza, uno tiene que emigrar e ir a otro lado. Otra de las causas, y diría yo la que más está de moda en estos tiempos, es la causa política. Cuando mayormente hay un problema en el gobierno, una crisis, y una crisis política trae pobreza, hambre, delincuencia y muchos más factores. Una inestabilidad en la sociedad, en la forma de vivir. Por lo tanto, las causas derivadas de las crisis políticas suelen afectar no solo a uno, sino también incluso a los países vecinos. Muchas personas temen por ser perseguidas o temen que haya una venganza o algún problema político, ¿no?, por apoyar a algún grupo, así que abandonan su país, se van, lo dejan completamente como una emergencia. No temen ni siquiera, incluso saben que pueden perder su vida en el viaje, pero lo hacen porque tienen que salir de ahí, no van a poder vivir nunca ahí. Las personas emigran con las famosas persecuciones políticas o el famoso exilio político, cuando te botan del Estado y cuando no estás de acuerdo con el Estado. En una dictadura o un tipo de gobierno hay todavía muchos tipos de gobiernos con esas malas prácticas, malas formas de llevar la vida de las personas. Las causas socioeconómicas, vamos a hablar en este caso, este tercer grupo de causas, al proceso de migración debido directamente al desarrollo socioeconómico. Quiere decir, no hay dinero, no hay alimentación, no hay con qué desarrollarnos, ¿no? Y uno tiene que buscar migrar. La mayor parte de la gente que migra o migra es por motivos económicos, buscando siempre un mejor nivel de vida, ¿no? Una mejora en tu vida, dinero para poder darle a tus hijos, educación, ¿no? Es una gran forma de identificar este tipo de causas. La situación del hambre, la miseria en muchos países que están por debajo de las zonas de desarrollo subdesarrollados como el Perú, por ejemplo, ¿no?, hace que nuestros compatriotas, nuestros amigos, sus hermanos peruanos migren y busquen un futuro mejor. Otra de las causas también es la causa familiar. Por ejemplo, cuando la decisión de emigrar está debido a la familia. Uno sale en tiempos recientes actualmente, ¿no?, consigue una casa en el extranjero y uno busca ir allá con su familia.
porque está mejor, hay mejores avances, mejor tecnología, mejores oportunidades, menor delincuencia, tantos factores, pero es principalmente porque está tu familia allá. Entonces, el desarrollo económico tuyo y de tu familia depende de que estés mejor allá todos juntos, por lo tanto, mucha gente, por causas de dinero, trabajo y economía y estudios, hace este tipo de migración, ¿no? Al final tenemos las últimas que son los otros conflictos y las bélicas, que hablamos de las causas que se dan por las guerras, migraciones debido a que se huye del famoso exterminio, se huye del dolor, se huye de los problemas de los ejércitos, de las guerras, como la Segunda Guerra Mundial en Europa. Mucha gente, tanto Europa como Asia, viajan a África, viajan en las ciudades de Batria, Uganda, Somalia, Sudán, a partes del mundo como América para poder escapar de esta crisis. No vas a creer que los países que pelearon las guerras mundiales decidieron pelear, ¿no? O enfrentarse en el país, ¿no? En el mismo país, no. Atacaron los lugares de África, de Asia, los usaron como si fueran los terrenos de batalla. ¿Y cuánta gente inocente, no tenía nada que ver, murió? Entonces, la guerra trae destrucción, trae crisis. Y hizo que la gente migre, hizo que la gente saliera, como actualmente hay en este momento en algunos países del África y de Asia Menor. Profesor, esas causas son todo lo que ocasiona que la gente salga de su país. Sí, esto es a nivel mundial. ¿Y cuáles son los resultados, las consecuencias que vamos a tener? Mira, que son 4 hojitas que te voy a compartir sobre las consecuencias. Cuando hablo de consecuencias es lo que va a suceder, qué es lo que va a conseguir. Pueden ser consecuencias que ataquen directamente o indirectamente o que se van a ver en los países. Por ejemplo, muchos de ellos pueden ser incluso negativos. La migración puede causar porque por la desesperación y salir de ese lugar en crisis van a otro país y pueden generar una crisis o una sobrepoblación en esos países. Para el lugar en que uno migra, hay que darnos cuenta que hay ciertas consecuencias positivas y consecuencias negativas. Si hablamos de lo bueno que trae la migración, es que ayuda, ¿no?, a algunos países que no tengan mucha población, que quieran desarrollo, gente joven, llega ahí. Hay mayor homogeneidad cultural porque llegan nuevas culturas, se mezclan las culturas y se valora también. Ya no solo somos nosotros, sino que también estamos de acuerdo con nuevas formas de vivir y de pensar. Hay diversidad, hay democracia, ¿sí o no? Disminuye la presión demográfica. ¿Por qué? Porque en este caso va a haber más mano de obra para trabajar y llegar a un avance del país. Sí o sí tienen que venir a contribuir. La inversión de las remesas de dinero que envían los emigrantes, el comercio que va a haber para sus países de origen o a su familia que le van a enviar, o la economía que van a desarrollar es beneficioso para nuestro país o para el país que recibe. Disminuye el desempleo, porque si falta trabajadores, ellos van a desempeñar la labor, tienen que mantenerse. Aumenta la productividad, más trabajadores, más productos, más población activa. Así es. Y las ventas aumentan porque va a haber más interacción de comercio. Va a haber más personas que compren, por lo tanto más personas que vendan, y la economía va a comenzar a funcionar. Lo malo es cuando las múltiples familias que llegan por consecuencias negativas comienzan, por ejemplo, a envejecer. No viene gente joven, no gente de mayor edad que cruza, lo cual no es malo, ¿no? Sino que comienzan a desarrollar una vida y decaer. ¿Por qué? Llegan chicos que no están, por ejemplo, relacionados con la forma de vivir y afecta el estilo de vida. Las personas no se relacionan, puede pasar, no siempre todo va a ser amor y paz. Por ahí los niños que llegan tienen problemas al entender las clases, problemas de educación porque no están acostumbrados a ese sistema, ¿no? Mayormente los ingresos de la gestión pública van a ser menos porque van a tener más gente a quien tener que ayudar. Por lo tanto, va a haber menos beneficios para los demás, para la gente que vive ahí. Muchas veces el aumento de productividad también puede generar desempleo de parte de la gente que estaba buscando un trabajo, que vivía ahí, pero el otro que ha venido de lejos te quita el puesto de trabajo. Ahí generan conflictos, ¿no? Por ejemplo, otra de las consecuencias positivas, por ejemplo, es el rejuvenecimiento de la población. Cuando viene gente joven, la gente joven aumenta. Va a haber más población social, cultural y técnicos que traen incluso aportes en mano de obra, trabajos técnicos, innovan la tecnología. Llegan personas que están incluso hasta mejor o tan bien preparadas como nosotros o como la gente que vive en un país y puede ayudar a manifestar y ayudando a los avances tecnológicos, nuevas culturas, ayudar en el arte, las nuevas tecnologías, en la arquitectura, aumenta también el consumo. Pero
pero genera tanta gente, genera por ahí un desequilibrio. No está acostumbrado el país que recibe a tener tanta gente, va a haber más gastos, va a haber más pérdida de dinero, por ahí pueden traer también gente con vida social negativa como la delincuencia, ¿no? Buscan dinero de forma fácil con trabajos indebidos o muy pocos respetados como la delincuencia. No es un trabajo, pero es un factor que aumenta, porque hay gente así, como hay gente que busca trabajar y gente también que viene de otros países a buscar hacer daño. Entonces, también generan problemas cuando no están de acuerdo con la forma de vivir de ciertos lugares, como la lengua, ¿no? Problemas de comunicación, en el idioma, la religiosidad, ¿no? Grupos políticos, ¿no? Todo esto es parte de la conciencia gremial, de la gente que trabaja en un país, la gente que viene, que se une, ¿no? Y por ahí los salarios pueden ser diferenciados, eh, muchos migrantes aumentan los precios porque no alcanza para abastecer a todos, los productos no alcanza para todos, ¿no? Por ahí hay gente que busca trabajar y va a comenzar a malograr la explotación laboral. ¿Cómo es eso? En algunos sectores, ¿no? Bueno, yo soy de acá, yo te cobro 1.000 soles. El otro que viene de afuera dice, yo te cobro 600, yo hago lo mismo y has gastado más. Se malacostumbra a los empresarios por querer ganar, ¿no? Y le faltan el respeto a los trabajos. Le pagan 600 al otro y el otro que ganaba 1.000 se queda sin trabajo, desempleo. Y esa persona tenía familia. Uy, completamente, ¿no? Por ahí también problemas de documentación ilegal, autorizaciones, delincuencia, ¿no? Pobreza, justamente son factores o consecuencias negativas que puede traer la migración y lo trae en todo el mundo, no solamente en nuestro país, en todo el mundo. Entonces hay que darnos cuenta que lo importante es que la migración que se haga debe ser controlada, ¿no? Controlada, ordenada y bien fiscalizada para lograr un buen beneficio para todos. Eso es lo importante. Bien, vamos a ver este tema mejor en nuestro Zoom en un par de horas. No te olvides de conectarte, por favor. Ten un buen día. Cuídate. Chao.